La nueva escuela mexicana surge tras la reforma al artículo 3 en 2019 y comenzó a aplicarse en 2023. Sustituye el modelo anterior con la promesa de transformar la educación hacia un enfoque más humano, incluyente y cercano a la comunidad. Este modelo busca que los estudiantes aprendan de forma más completa, que desarrollen pensamiento crítico, sepan trabajar en equipo y crezcan con respeto a la igualdad y a la diversidad cultural que existe en nuestro país. Antes, el foco estaba en exámenes y cumplir el programa. Ahora se prioriza el aprendizaje en el aula, los proyectos y la comunidad. También cambia el trato a los maestros, de evaluaciones puntivas a mayor reconocimiento y participación. Igualmente, los libros de texto gratuitos cambiaron. Ahora muestran mejor la diversidad de cada región, incluyen lenguas originarias y resaltan el papel de las mujeres en la historia de México. Pese a la salida de Marx Arriaga, exdirector de materiales educativos, el pasado 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que el modelo continuará y que su esencia no cambiará. Sin embargo, quedan preguntas abiertas. ¿Realmente está transformando la educación o solo el discurso? ¿Está mejorando el aprendizaje o lo está llevando al terreno político? Este será el debate de hoy en Entre el Ruido. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre el Ruido. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas fundamentales en el plano nacional. Por una parte, la nueva escuela mexicana, el momento que vive en el país en materia educativa, y por otro lado, la caída de Nemesio Ceguera El Mencho y los hechos que vivimos como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad este fin de semana. Y bueno, sobre este cambio que hay en la nueva escuela mexicana, en el titular en particular de materiales educativos, hemos visto pues una nueva política que inició en 2018 con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un cambio de paradigma entre dos proyectos totalmente distintos. Un modelo educativo, por un lado, que apostaba pues, por formar mano de obra barata, individuos sin pensamiento crítico, y por otro lado un modelo que pues, apuesta por la comunidad, por el pensamiento crítico, por recuperar la identidad también, por el humanismo mexicano, y todo eso es lo que se ve reflejado en esta nueva escuela mexicana y en los contenidos también de los libros de texto gratuitos que hoy se distribuyen en todo el país. ¿Cómo ven este tema? Bueno, pues efectivamente hubo un dilema ahí en la Secretaría de Educación Pública y fíjense, la presidenta hizo algo muy importante y muy bien al señalar, que es que la nueva escuela mexicana y la política educativa no le pertenece a una persona, pero esa persona no es ni Marx Arriaga ni Mario Delgado. Hay que dejarlo bien en claro, la nueva escuela mexicana es un proyecto que, como bien mencionaba Alejandro, busca hacerle frente a toda esta pues, reforma educativa de Enrique Peña Nieto en el 2013, que bueno, también ya venían sucediendo cambios en la educación, en donde pues por un lado veíamos la neoliberalización y la privatización de esta en distintos ámbitos, ¿no? El desmantelamiento ya más, digamos, ya más tangible, ya más que se podía ver aún más a partir de la reforma de Enrique Peña Nieto con estas medidas punitivas hacia las maestras y los maestros, en donde pues también los castigaban a través de su salario, no se les había incrementado su salario tampoco, y también por otra parte esta ideología, que ahí sí podemos decir que es un dogmatismo, en donde pues se les enseña a los niños a ser individuos, claro, a competir y no a construir comunidad. En ese sentido es que el presidente López Obrador propone una nueva escuela mexicana, en donde pues retoma el tejido social, ¿no? Claro. Hay que reconstruir este tejido social que fue roto, vamos a hacerlo comunitario. Hay distintos aspectos, ¿no? Sí, y me gustaría estoy seguro que Santiago tiene también... Sí, a ver, yo creo que principalmente este tema de la nueva escuela mexicana es como muchos proyectos que hemos visto del gobierno federal que pretenden tumbar todo lo que había antes para imponer un sistema distinto y diferente, pero sin tomar en cuenta todo lo que se había construido desde antes. Yo creo que este tema de los valores, del humanismo, de la comunidad, me parece que es algo muy interesante que se puede implementar, pero yo no creo que debería de reemplazar la cuestión de matemáticas, de ciencias, de lectura, donde en los últimos años se ha demostrado a través de las evaluaciones, por ejemplo, de PISA, que los niños han retrocedido en esos rubros en específico. Yo creo que, ¿por qué no complementar con ambas situaciones? Me parece que es importante
poner en la mesa que la educación no solamente se trata de una cuestión política o ideológica, se trata del futuro de las niñas y los niños, de una cuestión académica, pero también laboral. Sin duda alguna también que puede ir de la mano de estas cuestiones económicas, de que lleguen mejores inversiones a nuestro país, que sin duda alguna se les pague mejor, que tengan mejores habilidades, que vayan acompañadas, por supuesto, de la oferta laboral que hay en nuestro país, tanto de inversiones nacionales como también extranjeras, porque los mexicanos son capaces. Entonces, al final del día, yo creo que sería mejor que se complementaran ambas cuestiones, no simplemente derribar todo lo que había. Por ejemplo, el tema de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, pues simplemente fue algo una promesa de campaña que se le hizo a los sindicatos. Entonces, me parece a mí muy importante que esto se puede complementar todavía más, no simplemente mover de una cosa a otra. Qué curioso lo que mencionas, ¿no? Porque justo la nueva escuela mexicana marca un hito porque rompe con el sistema neoliberal que había marcado la ruta para no solo la educación en México, sino también para la economía, sino también para la salud, y que así como lo hicieron en diferentes rubros, buscaban la privatización de la educación de las niñas y los niños, y no esto significaba una mejora en la calidad educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo acabas de señalar, pues en realidad el proyecto del PRI pues no era en función de mejorar la calidad de la educación, sino era un pacto con sindicatos y una cuestión de reparto de cotos de poder, ¿no? Sin embargo, lo que llega a ser la nueva escuela mexicana, además de romper con todos los paradigmas que impregnó el neoliberalismo en nuestras sociedades, como el individualismo, las competencias y la constante de que si avanza el otro, bueno, más bien que tú avanzas más si no avanza el otro, se dejan atrás con esta recopilación. Además, también, en particular, no se busca eliminar las matemáticas, el español, sino más bien transformar estas asignaturas en algo que respondan más a las realidades de las niñas y los niños de todo el territorio nacional, ¿no? Identificando que no es el mismo el niño que crece en la urbe de la Ciudad de México al niño que crece en la Sierra Tarahumara, ¿no? Bajo este reconocimiento de las diversidades, del multiculturalismo que tenemos en nuestra sociedad, se hace esta nueva escuela mexicana sin desplazar absolutamente nada de las otras ciencias que evidentemente fortalecen, porque además también se dice mucho, ¿no?, de que se vino a desplazar y de que se vino a romper. En realidad, esta reforma llega en 2019 y de manera paulatina y gradual se implementa a nivel de 2023, que es cuando surge este cambio de los libros de texto, en donde la oposición hasta por ejemplo, en Chihuahua los mandan a esconder y ahí, pero también responden a que la imprenta de los libros también respondía a un tema de intereses, de concesiones que estaban vinculados, por ejemplo, a Claudio X González, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el reconocimiento de que México está avanzando no solo en una retórica, sino que también ese avance es profundo, es, como bien se dice, una revolución de las conciencias, pues evidentemente la educación era la parte medular para lograr este avance de paradigma. A mí me gustaría agregar que justo la base de este nuevo modelo, que es la nueva escuela mexicana, no se impuso, a diferencia de como sí se impuso la reforma educativa que hizo Enrique Peña Nieto, que más que ser una reforma educativa, fue una reforma laboral para quitarle derechos a las y los maestros de nuestro país. Y esta nueva escuela mexicana tiene como base a las y los maestros, en primer lugar, a las y los padres de familia, a las y los niños, alumnos de todo el país, y fue un proceso que durante meses construyó estos nuevos contenidos, estos nuevos libros de texto que son parte del patrimonio ya justamente de la nación, que marcan una diferencia entre el modelo pasado que sí se impuso desde el exterior, y justamente esta nueva escuela mexicana lo que ahora se está planteando es que se mantiene. No, como bien decía Fabi, no le pertenece a una sola persona, ni a un secretario de Educación, ni a ningún otro funcionario, es un legado que se construyó de manera colectiva junto con el pueblo de México, y por eso se va a defender a cada paso que se dé. Se va a mejorar este modelo, ahora se va a agregar el papel de las mujeres en la historia, el papel de las comunidades, de los pueblos originarios, y el sentido de esta educación en el país cada vez va a ir más profunda en el sentido de recuperar la identidad, y que sea una educación que sea útil para las comunidades y para enfrentar los grandes problemas y retos que tiene nuestro país. Yo comprendo la parte que comenta el compañero de dejar de lado toda esta parte de las matemáticas, las ciencias,
Pero a ver, también hay que decirlo, la reforma de Enrique Peña Nieto, esa reforma educativa, colocó a México en las pruebas PISA en estancamiento. También hay que decirlo, como bien mencionaba Alejandro acá, la masacre de Nochistlán, digamos, fue una reforma fallida en todos los sentidos. Lo que sí me parece importante rescatar ahí es que justamente pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una formación científica, ¿no? En ese sentido también estamos viendo que tiene un foco esencial también en las ciencias, en el desarrollo innovador y tecnológico del país. Entonces yo creo que también van los libros a transitar hacia ese camino en donde pues se complementen las dos cosas, ¿no? Por un lado, hablar de la historia desde una forma diferente, en donde ya no hablemos de la noche triste, sino de la noche victoriosa, ¿no? En esa huida de Hernán Cortés, pero también esta otra parte en donde los niños tengan una formación integral, que hay que decirlo también, hay un rezago académico, educativo, en donde 4 millones de niñas y niños adolescentes no están en la escuela, ¿no? Entonces hay que ir buscando políticas más estructurales, como por ejemplo aumentar el PIB en materia educativa en el país. Sí, claro, sin duda alguna es un tema muy extenso que todavía nos da para mucho más toda la cuestión educativa que se ha dado en los últimos años, pero vamos a un corte y regresamos. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida el 22 de febrero en Tapalpa durante un operativo militar, se desataron bloqueos e incendios en 20 estados, destacando Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Como respuesta, el gobierno implementó medidas preventivas, reforzando la seguridad, ajustando temporalmente servicios de transporte y actividades escolares en zonas críticas, además de reforzar la presencia de cuerpos de seguridad y mantener un flujo de información oficial constante sobre la situación. El Cabildo de Toluca aprobó un presupuesto de 5,779 millones de pesos para este año, el cual permitirá transformar la capital mexiquense con obras y mejores servicios para la población como seguridad, salud y educación para todos. El Ayuntamiento de Toluca lanzó la convocatoria para participar en Primaverarte 2026 que se realizará del 17 al 22 de marzo, con actividades gratuitas en distintas sedes, como el Pabellón de la Gráfica y museos de la ciudad. Los interesados deben registrarse antes del 2 de marzo. Sin duda alguna, la educación es un tema fundamental para nuestro país. Tiene muchos ejes y aristas que debemos de seguir hablando. También es importante hablar del tema del fin de semana, el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, un tema muy importante no nada más en Jalisco, sino en diversos estados de la República, así como en municipios del Estado de México. Un tema muy fuerte, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que vale mucho la pena diferenciar que este operativo se da derivado justo de una planeación que tiene que ver con inteligencia y coordinación, a diferencia de lo que veíamos en anteriores sexenios, ¿no? Como del prianato, en donde veíamos los llamados enfrentamientos fortuitos, ¿no? Donde no medían absolutamente en ningún parámetro lo que le iba a impactar a la sociedad, es decir, se podía dar en las calles, en horas transitadas, sin ningún tipo de planeación, por un tema de la supuesta coincidencia del espacio-tiempo, y que en general traían muchas consecuencias a la cotidianidad de las personas, ¿no? Desde el día de ayer, en el día de hoy, estuvimos viendo sucesos de los llamados narcobloqueos, ¿no? Ante esto, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás, de todo el Gabinete de Seguridad, pues desplegaron un montón de elementos para poder realizar de una manera planificada y coordinada la contención de los daños que era evidente que iba a surgir, ¿no? Porque cuando suceden este tipo de operativos donde caen líderes o cabecillas muy importantes de las células criminales, es evidente que va a haber una reacción de estos grupos, ¿no? Y el gobierno de México estaba preparado, y no solo estaba preparado, sino demostró una capacidad operativa de atención y una respuesta pronta y efectiva también, porque estamos ante múltiples fake news. No, yo creo que vale mucho la pena hacer un reconocimiento
a las Fuerzas Armadas de nuestro país y a la Guardia Nacional, que fue una institución creada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que vemos como ya para este momento es una institución consolidada que está al servicio de nuestro país y que justamente ya está dando resultados. Fue una de las instituciones que estuvieron al frente el día de ayer, no solo de la operación para la detención de Nemesio Ceguera, sino para toda la estrategia de contención de esta reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación en distintos estados del país. Y como decía Arlene, fue una acción derivada de una planeación estratégica de labores de inteligencia, no de ahora, sino que muchos meses atrás ha habido detenciones muy importantes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, apenas este mismo fin de semana de la principal reclutadora del cártel, quien estuvo vinculada al rancho Izaguirre, otros líderes en los estados de Veracruz y Chiapas, que también fueron golpes al armamento, a la capacidad financiera de este cártel. Tan solo el día de ayer, más de 7 millones de pesos y casi $1 millón que fueron incautados y armas en esta detención, con armas de alto calibre, que ahí hay que destacar incluso lo que decía el secretario de Defensa Nacional el día de hoy. Más del 80% de estas armas que son provenientes de los Estados Unidos, que tienen pendiente cumplir su parte de la estrategia de seguridad y parte de esas armas fueron con las que el día de ayer el Cártel Jalisco reaccionó de manera violenta y gracias a la respuesta de los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fue posible evitar la escalada violenta de esta reacción por parte del cártel. Y bueno, hemos visto un debilitamiento de su estructura financiera, de su capacidad de fuerza, que hoy da resultados con esta estrategia que comanda la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues primero felicitar y darle también el pésame al Ejército Mexicano, a nuestras Fuerzas Armadas. Segundo, el operativo fue ejecutado por el Ejército Mexicano e incluso las autoridades estadounidenses lo reconocen. Así lo hizo saber la SAR Antidrogas estadounidense, quien reconoció este trabajo del Ejército Mexicano, pero también agentes de la defensa de Estados Unidos. Y esto hay que decirlo también cómo cambia el escenario de las relaciones México-Estados Unidos, en donde Trump ha estado amenazando a México con intervenir, con operar directamente. La presidenta Claudia Sheinbaum a través de este operativo también demuestra, y aquí retomo al general, al secretario de la Defensa, demuestra la fortaleza del Estado mexicano y también que no hay un narcogobierno, sino que se está combatiendo a estos grupos criminales transnacionales que no simplemente pues tienen un capo que los represente, sino que son figuras, organizaciones transnacionales que en donde pues digamos aquí el capo que es el Mencho, pues incluso digamos pues una figura mediática, pero pues también ahí tenemos que hablar de que no necesariamente con este golpe acaba la violencia y el narcotráfico en nuestro país, eso hay que reconocerlo, pero sin duda ha sido un gran golpe a este cártel tan violento y que tiene presencia en más de 40 países. Eso por un lado, pero también tenemos que decir que justo Estados Unidos no ha estado haciendo su parte y que no va a terminar esta ola de violencia en el país cuando sigan habiendo armas provenientes de Estados Unidos, cuando siga habiendo una crisis de salud al interior de Estados Unidos, pero además de algo que no se habla tanto, y es que los bancos estadounidenses continúen lavando el dinero de los grupos criminales mexicanos, ¿no? Es ahí también en donde tenemos que poner el ojo. Sin duda yo coincido en que hay un cambio en la estrategia de seguridad, pero a diferencia del sexenio anterior. No podemos olvidar, por ejemplo, el primer operativo que se hace en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, donde logran detenerlo y al final lo tienen que liberar por todos los hechos de violencia que se dieron en la ciudad. Esta vez vimos algo mucho más coordinado, mucho más ordenado, incluso me iría todavía un poco más atrás, unas cuantas semanas atrás, al operativo Enjambre, que se dio igualmente en Jalisco para detener al alcalde de Morena, de Tequila, que se tenían perfectamente ubicado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, que prácticamente les estaba dando dinero del ayuntamiento y también estaba permitiendo los cobros y la extorsión. Al final del día creo que sí hay una diferencia al sexenio anterior, eso la verdad es que es de celebrarlo al final del día, porque la caída de un capo así, sin lugar a duda, es avanzar a que México vuelva a tener paz, eso es súper importante. También a mí me parece muy, muy interesante los hechos de violencia que se dan después y en parte que
ayudó a que mucha gente pudiera sentir el alarmismo, ¿no? La falta de información por parte de las autoridades. Creo que es lo único que se le podría poner como más atención para evitar que haya tanta alarma entre la población en tantos estados de la República. Es muy importante también tomar eso a consideración. Yo creo que a diferencia de lo que mencionas, este operativo y los que se han venido desarrollando en estos 7 años no demuestran un cambio de estrategia, más bien evidencian la continuidad. Además, ojo, al presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó un proceso de pacificación, porque recibe un país completamente en llamas, ¿no? Un país derivado de la supuesta guerra contra el narco que hasta la fecha, y evidencia de lo que vivimos en este fin de semana, son los estragos de esa supuesta guerra. Y como el presidente primero hizo un proceso de pacificación del país, no atacando directamente a las organizaciones criminales, sino algo que la oposición jamás ha entendido, ¿no? Que es el abrazar a los jóvenes, abrazarlos con programas sociales, abrazarlos con becas, abrazarlos con escuela, abrazarlos con diversos proyectos que los recuperaban y los arrebataban de las manos del crimen organizado. Ahora que vemos una continuidad de la misma estrategia, donde se sigue manejando el tema de la atención a las causas, la inteligencia y también la consolidación de la Guardia Nacional, que como bien lo decía Alejandro, ahora tenemos en todo el territorio desplegada la Guardia Nacional, y eso también permite avanzar, ¿no? Entonces no es una ruptura, sino más bien evidencia que esta estrategia de seguridad funciona y hoy se consolida en golpes más fuertes al crimen organizado. Vale la pena recordar cuándo se fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. En 2009, con Felipe Calderón. ¿Cuándo se fortaleció el Cártel Jalisco Nueva Generación? Con Enrique Peña Nieto, durante el PRI. ¿Y cuándo cayó el Cártel Jalisco Nueva Generación? Ahorita, en 2026, con gobierno de Morena, con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente. Y también vale la pena recordar, porque hubo también un intento de glorificar la figura de Nemesio Ceguera, el Mencho. Nada de glorioso tiene terminar como terminó el Mencho. Lo heroico realmente está en el papel de nuestras Fuerzas Armadas, lo heroico realmente está en el papel de quienes hoy están trabajando por un país mejor, y justamente lo que conviene recordar pues es que ese futuro no es un futuro promisorio para nuestros jóvenes. Lo que hoy conviene pues es sin lugar a dudas, yo creo que cambiar el además país. de todo lo que están mencionando, la parte de la atención a las causas, otro punto fundamental que no hemos visto que el gobierno federal realmente esté actuando son las desapariciones forzadas. Ya ni siquiera es que los jóvenes voluntariamente estén entrando a los cárteles, sino que ahora están siendo reclutados por la fuerza para poder entrar y para tener distintas tareas dentro de estos. Esto también es una parte importante, porque el gobierno federal parece que voltea hacia otro lado con la cuestión de los desaparecidos en todo el país. No hay una estrategia integral. Incluso en estados, por ejemplo, aquí en el Estado de México también tenemos una situación muy grave, en municipios incluso tan pequeños, donde se están dando desapariciones alarmantes y donde no se ve una estrategia firme que nos garantice que los jóvenes no van a terminar forzados en un cártel. Es interesante esto que comentas, lo de las desapariciones. ¿Cuál es el estado con mayor desapariciones del país? Jalisco, justamente en donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación principalmente, que bueno, pues ya estamos viendo que está habiendo un desmantelamiento también de este grupo, pero además también tenemos que el tema de las desapariciones forzadas en México es un problema estructural, en donde pues no comenzó en 2018, incluso en 2017, ya tiene tiempo sucediendo. Sí, tenemos que terminar este programa, sin duda hay mucho que seguir analizando y esto continuará, pero por eso les invitamos a que sigan viendo Entre el Ruido y a que sigan con nosotros este debate.